Hola chicos, Miguel para Nutrivolución, y en esta videoclase voy a estar hablando acerca de cómo diseñar nuestros propios programas de entrenamiento. Y esto viene a raíz de muchas preguntas que he estado recibiendo a través de los comentarios, preguntas acerca de cuánto tiempo descansar entre series, qué ejercicios hacer, cómo me recomiendas entrenar, entre otra serie de preguntas que tienen que ver con el entrenamiento de pesas o de fuerza. Y bueno, esta clase trata de todo esto y qué tomar en cuenta y cuáles son los pasos que debemos seguir para poder diseñar nuestros propios programas de entrenamiento. Ahora, sinceramente esta es una clase que a mí en lo personal me hubiera gustado tomar hace algunos años para poder ahorrarme mucho tiempo de hacer cosas erróneamente. Y bueno, qué mejor que hacer uso de esta plataforma que es YouTube para poder compartir esta clase gratuitamente. Bien, sin más por el momento, vamos a comenzar con estas 7 variables o estos 7 pasos para poder desarrollar nuestros entrenamientos. Voy a mencionarlos en este momento brevemente y después vamos a ir desarrollando cada uno de estos pasos conforme va pasando el video. El primero de ellos es el análisis de las necesidades. No es lo mismo un entrenamiento para una persona que tiende hacia la ectomorfia o hacia la delgadez que una persona que tiende hacia la endomorfia o hacia una mayor cantidad de tejido adiposo. Hay personas que por cuestión genética se les hace más fácil subir de peso y hay personas que se les hace más fácil mantener un peso muy delgado. Esto depende de la genética y también podemos hacer uso o considerar esto para poder plantear un programa de entrenamiento adecuado. Entonces tenemos que ver las necesidades. ¿Quién es la persona? ¿Sí? Como ya mencioné, algunas características. ¿Y qué quiere la persona? ¿Cuál es el objetivo de la persona? Tal vez la persona quiera aumentar masa muscular, tal vez la persona quiera disminuir grasa corporal, tal vez quiera aumentar su fuerza o tal vez quiera aumentar su resistencia muscular. Y dependiendo del objetivo que tenga la persona, va a ser lógicamente la orientación de hacia dónde vamos a llevar el entrenamiento de esta persona. El segundo paso es la selección de ejercicios. Lo que nosotros queremos es los ejercicios que nos den más beneficios con nuestro esfuerzo, ¿sí? Que nos den más valor por nuestro esfuerzo, porque lamentablemente hay muchos ejercicios que nosotros podemos hacer y podemos desgastarnos haciéndolo, pero no nos van a dar el máximo beneficio que si hacemos los ejercicios más adecuados. Entonces, ¿qué ejercicios hacer? Es algo de suma importancia, ya que, repito, nosotros queremos el máximo valor por nuestro esfuerzo. Tercer paso, determinar la frecuencia de entrenamientos. Entrenar diario, entrenar cada 2 días, entrenar 4 veces a la semana. Bien, depende de la persona, depende del contexto. Ya estaremos adentrándonos en este punto. 4. Orden de los ejercicios. Uno podría pensar que no importa realmente el orden en el que se suscitan los ejercicios, pero sí hay importancia y sí tiene que haber cierta jerarquía en el orden de los ejercicios. 5. Intensidad. ¿Qué significa intensidad? Si yo les digo, entrené muy intenso, ¿qué puede significar esto? A lo mejor una persona puede interpretar que sudé mucho. A lo mejor otra persona puede interpretar que entrenamiento intenso significa que fue de mucha duración. Cuando intensidad en el término adecuado, ¿sí? Lo que realmente representa en cuestión de terminología la palabra intensidad en este contexto es ¿qué tan cercano estás de tu máximo potencial? ¿Sí? ¿O qué tan cercano estás de lo máximo que puedes cargar? ¿Qué tan cercano estás de tu 1RM, de tu una repetición máxima? O en cuestión aeróbica, ¿qué tan cerca estás de tu consumo de oxígeno máximo, de tu VO2 max? En este caso del mundo de las pesas, del gimnasio, de entrenamiento de fuerza, lo definiríamos como carga en los ejercicios, como la cantidad de peso que le vamos a agregar a cierto ejercicio y qué tanto esto representa de nuestro 1RM. Esta es la intensidad. Punto número 6, el volumen de entrenamiento. Y volumen no es más que la suma de nuestras series, de nuestros ejercicios. El volumen es la carga de entrenamiento total. Es la suma de todo lo que hicimos y es nuestra carga total en esa sesión de entrenamiento. Y por último, los periodos de descanso.
No es lo mismo descansar si tu objetivo es fuerza al tiempo que vas a descansar si tu objetivo es hipertrofia muscular. Entonces, según el objetivo, son los protocolos de descanso entre series. Y ya vamos a estar tocando cada uno de estos pasos, cada una de estas variables más a detalle. 1. Análisis de las necesidades. Determinar 1. Los objetivos y 2. Hacer una valoración de la persona. ¿Quién es y qué quiere? Vamos a empezar con los objetivos. Puede que el objetivo de la persona sea subir masa muscular. Por supuesto, entonces tendríamos que hacer un énfasis en los ejercicios multiarticulares y en hacer progresiones en las cargas, progresiones de intensidad, ¿de acuerdo? O de volumen. Disminuir grasa corporal, ¿qué podríamos hacer? Bueno, podríamos hacer un énfasis en el aumento de masa muscular en cuestión de entrenamiento, hacer un énfasis en los ejercicios multiarticulares, pero aunado a esto, agregar otra serie de estrategias, por ejemplo, entrenamiento interválico de alta intensidad, el HIIT, o agregar ciertos días de cardio, un cardio normal, pero sí tiene que haber ciertas diferencias, sobre todo en cuestión del entrenamiento aeróbico, ya sea incrementar el cardio, el entrenamiento aeróbico, o agregar una sesión de HIIT, que repito, es el entrenamiento interválico de alta intensidad. O bueno, algún otro objetivo en específico. Tal vez la persona quiera aumentar su resistencia muscular y aquí se beneficiaría de hacer repeticiones muy elevadas. Pero primero tenemos que saber qué es lo que queremos. Si tú no sabes cuál es tu objetivo, entonces ¿cómo sabes cómo vas a llegar a él? Y tiene que estar la persona muy consciente de cuál es su prioridad, por qué está entrenando. Y si no tiene idea de esto, bueno, entonces va a ser muy difícil conseguir algo que ni siquiera sabes qué es lo que quieres. Y en segundo, valoración de la persona. Saber cuál es su condición actual. En cuestión de entrenamiento, por ejemplo, cuánto tiempo lleva entrenando o si apenas está empezando a entrenar. Y si ha entrenado antes, ¿qué protocolos ha utilizado? A lo mejor la persona ya está familiarizada con ciertos protocolos como 5x5 o como 5-3-1. Cualquiera que sea, tenemos que saber cuál es el contexto, ¿no? El background de esta persona para poder saber cuál es su condición actual. También en cuestión de lesiones es muy importante. Puede haber una persona que tenga alguna situación en las rodillas que le impida hacer eficientemente sentadillas. Entonces, en este caso, aun y cuando las sentadillas sí son de los mejores ejercicios que podríamos estar implementando, en este caso en específico, si existe algún problema en las rodillas, pues bueno, no sería de tanto beneficio incluir sentadillas dentro del plan de entrenamiento. Entonces, por ejemplo, alguna variante como algún peso muerto podría trabajar las piernas sin hacer tanto impacto en las rodillas. Pero bueno, eso ya son cuestiones muy específicas que tienen que ver con el contexto de la persona. Así como el último punto, que son las enfermedades crónicas. Puede que la persona tenga algún problema de presión arterial elevada, puede que tenga algún problema de diabetes, entonces se tendrían que tomar ciertas pautas que harían cambios en nuestro protocolo de entrenamiento. Entonces, a grandes rasgos, saber quién es la persona, valorarla y saber qué quiere la persona. Si nosotros no sabemos quién es y qué quiere, entonces va a ser muy difícil saber qué es lo que necesita. Punto número 2 o paso número 2 o variable número 2, selección de los ejercicios. Puede haber distintas clasificaciones de los ejercicios. Podemos clasificarlos como multiarticulares, de accesorios o de asistencia, o de poder o potencia. Voy a empezar con los multiarticulares o compuestos. Ya he hablado mucho de esto. Yo estoy a favor 100% del uso de ejercicios multiarticulares. ¿Cuáles son estos? Son los ejercicios que trabajan muchos músculos a la vez. Y aquí podríamos poner como ejemplo press banca, press militar, dominadas, fondos, sentadillas, peso muerto. Y básicamente diríamos que son los principales ejercicios multiarticulares que, repito, trabajan muchos músculos a la vez. Y por esta misma característica es un gran estímulo el que nos ofrecen para poder desarrollarnos al máximo. ¿Sí? Son los ejercicios que nos van a dar más valor por nuestro esfuerzo. En la economía del esfuerzo, esto es lo que buscamos. También pueden ser los accesorios o de asistencia. Aquí podríamos clasificar los ejercicios como
el curl de bíceps, podríamos meter extensión de tríceps con polea, extensiones de pierna de cuádriceps en la máquina, y aquí podríamos meter muchos ejercicios que lamentablemente mucha gente hace un énfasis en estos ejercicios de accesorios a comparación de los ejercicios multiarticulares. Entonces lo tienen al revés. Deberían estar haciendo énfasis en estos ejercicios que en estos de asistencia. Y por último, los ejercicios de poder o de potencia. Aquí son ejercicios que van a ser ejecutados a una máxima velocidad, de una forma explosiva. ¿Cuáles podrían ser estos ejercicios? Podrían ser todas las variantes de los ejercicios de halterofilia, snatch y clean and jerk, o arrancada y envión o 2 tiempos. Estos ejercicios y sus variantes son ejercicios que van a trabajar de manera explosiva la fuerza. Ahora, en cuestión de composición corporal, estos ejercicios pues no son tan indispensables ni mucho menos. Podríamos dejarlos a un lado y realmente no hay ningún problema. Ahora, si la persona es un deportista, ciertos deportes en específico requerirían que sería buena idea hacer estos ejercicios de poder o potencia, porque sus características o lo que necesitan para hacer ese deporte de una manera bien, de una buena manera, pues bueno, podrían requerir que implementemos ejercicios de poder o de potencia, pero de ahí en fuera no los veo tan necesarios. Esta es la clasificación de los ejercicios. Ahora, hay algo que sucede, y es que en la mayoría de los gimnasios se ve a los ejercicios como por grupo muscular. ¿Qué te toca trabajar hoy? Hoy me toca hombro y bíceps, ¿no? ¿O qué te toca trabajar hoy? Hoy me toca tríceps, antebrazo y pantorrilla derecha. Entonces hay que dejar a un lado esta mentalidad. Hay que dejar de pensar en grupos musculares y hay que pensar en patrón de movimiento. A nuestro cuerpo le gusta trabajar de una manera sistémica, como un sistema completo. A nuestro cuerpo le gusta actuar de una manera sincronizada y no de una manera aislada, que es lo que sucede con los ejercicios cuando pensamos en grupos musculares. Entonces, repito, sería mejor idea empezar a pensar en patrones de movimiento. ¿Y qué quiero decir con esto? Si nosotros quisiéramos hacer una clasificación general de los patrones de movimiento, podríamos tener 3 principales: el patrón de empuje, el patrón de tiro o jale y el patrón de pierna. En este caso, en este ejemplo, vemos el patrón de empuje. ¿Qué está haciendo la persona? Una lagartija, una push-up. ¿Y qué significa esto? Que se está empujando a sí mismo, está empujando su cuerpo con el fin de trabajar los músculos que se involucran en el patrón de empuje. ¿Y cuáles son estos músculos? Pectorales, tríceps y deltoides, principalmente. Son los músculos que se involucran cuando nosotros empujamos cosas. Aparte de las lagartijas o de las push-ups, ¿qué otros ejercicios pueden entrar dentro de este patrón de movimiento? Bueno, por ejemplo, el press banca. Estamos estamos empujando una barra de nuestro cuerpo. Y bueno, también estamos involucrando estos músculos. Press militar o press parado. Estamos empujando una barra por arriba de nuestra cabeza. Estamos haciendo un énfasis en los deltoides. Pero de igual forma entran músculos como accesorios, como sinergistas, que son los tríceps y los deltoides. Entonces, este patrón de movimiento es, junto con los otros dos, los principales. Vamos a pasar al de jale. Aquí vemos un ejemplo de un patrón de jale o de pull, y es un remo con el propio peso corporal. ¿Cuáles son los músculos que principalmente se trabajan en este patrón de movimiento? Dorsales, bíceps y de igual forma deltoides como asistentes, ¿no? Principalmente son los que se trabajan en un patrón de jale. ¿Qué otros movimientos podemos tener? Todos los remos, por ejemplo el remo con polea sentado, jalón al pecho. Son movimientos que van a estar trabajando este mismo sistema, ¿no? Este patrón, todos estos músculos que se involucran aquí. Y por último tenemos el patrón que predomina el uso del tren inferior o de piernas, en este caso una sentadilla. ¿Qué otros ejercicios podrían entrar aquí? Por ejemplo, desplantes. Los desplantes también es un ejercicio que va a hacer un énfasis en la parte inferior del cuerpo. Entonces, de esta manera, viendo los ejercicios como por patrón de movimiento, podemos tener otra perspectiva con respecto a cómo es la manera adecuada de entrenar. Ahora, también depende mucho del grado en el que estemos, del nivel en el que estemos. Principiantes se van a beneficiar principalmente de una rutina full body.
Estamos hablando de ejercicios multiarticulares. Está esta duda, en alguna ocasión me preguntaban que si era correcto hacer cerca de 12 ejercicios, no recuerdo exactamente, pero eran cerca de 12 ejercicios por sesión full body. Esto es demasiado, esto es excesivo. El objetivo de una rutina de cuerpo completo, el objetivo de esto es hacer pocos ejercicios de 3 a 4, pero ejercicios que vayan a estimular muchos músculos a la vez. ¿Sí? Y estos son los ejercicios multiarticulares. Entonces, entrenar full body no necesariamente significa hacer muchos ejercicios, sino pocos, pero selectos. Ese es el objetivo principal de este sistema de entrenamiento. Ahora también tenemos el protocolo de 5x5. Hay varias vertientes, hay variaciones de esto. Y básicamente el concepto del 5x5 son 5 series de 5 repeticiones. Entonces, en una rutina full body puede ser 5 series de 5 repeticiones de sentadillas, 5 series de 5 repeticiones de press banca y 5 series de 5 repeticiones de remos. Y básicamente eso es todo lo que necesita un principiante para poder entrenar y tener un estímulo adecuado e incrementar su fuerza e incrementar su masa muscular considerablemente. Ahora, cuando pasamos a un punto intermedio, de igual forma las variaciones de la rutina 5x5 pueden seguirnos ayudando. Aquí también podríamos incluir o manejar un protocolo de torso-pierna. Ya tengo algunos videos donde doy ejemplos de esto, donde hablo más a fondo de las rutinas torso-pierna, pero es básicamente hacer o dedicar un día a la parte superior del cuerpo y otro día a la parte inferior del cuerpo. Eso 2 veces por semana, o sea, 4 entrenamientos por semana. Están otros protocolos como 5-3-1 de Jim Wendler. También tengo 2 videos donde explico y desarrollo cómo es la programación de este sistema de entrenamiento. Y por último es el Power Hypertrophy Adaptive Training, el FAT de Lane Norton. Este entrenamiento es un poco más complejo, pero de igual forma podríamos considerarlo como algo que las personas que están en un nivel intermedio se pueden beneficiar de esto. Y por último, avanzados. Aquí con los avanzados va a haber una alta característica, un alto componente de especialización. Los avanzados ya saben qué es lo que quieren, usualmente ya tienen un punto en su carrera en el que ya saben qué es lo que quieren. Por ejemplo, pueden ser físico-constructivistas de alto nivel, pueden ser levantadores olímpicos de alto nivel. Entonces aquí realmente es una especialización. Pero el 99% de las personas vamos a entrar en algunos de estos dos, ya sea en principiantes o en intermedios. Aquí es donde el 99% de las personas vamos a entrar. Y con esto podemos tener un físico muy bien, un físico desarrollado, un físico estético. Entonces, repito, los avanzados ya es algo que es el 1% o menos de la población total. Con respecto a la frecuencia de entrenamiento, ¿cuántos días por semana entrenar? Es totalmente variable. Va a depender, uno, del estatus de entrenamiento de la persona. Mientras más avanzada sea la persona, más días va a requerir de entrenar, más días por semana. De lo contrario, si una persona está iniciando, se podría beneficiar de 3 días por semana. Muchos de los protocolos 5x5, como estábamos viendo aquí, para principiantes o full body, requieren 3 días únicamente de entrenamiento por semana. Entonces esto va a ser variable y repito, una de esas es el estatus de entrenamiento. Otra variación es la genética, la capacidad de recuperación que tiene una persona. Puede haber personas que por una cuestión genética puedan entrenar todos los días y aún así recuperarse y aún así seguir teniendo progresos. Sin embargo, la mayoría de nosotros no tenemos esa genética tan a nuestro favor. Y esto es otro punto que también va a influir en cuántos días por semana deberíamos estar entrenando. Tercer punto, actividad física de la persona fuera del gimnasio. Ya sea por cuestión laboral, por ejemplo, si es una persona que tiene un trabajo físicamente muy activo, entonces no se beneficiaría de estar tantos días en el gimnasio. O de igual forma, una persona que fuera del gimnasio entrena fútbol o entrena fútbol americano, por ejemplo, o algún otro deporte, entonces la persona no se beneficiaría de, aunado a esto, invertir muchos días a la semana en el gimnasio. Entonces, mientras más actividad física la persona tenga fuera del gimnasio, menos frecuencia de entrenamiento puede tener.
Y por último, los objetivos. Si el objetivo de la persona es generar resistencia muscular, puede que se beneficie de más días a la semana. Si es hipertrofia, ya no se va a beneficiar de tantos días a la semana. Entonces eso también va a influir. Pero en este orden son algunos de los puntos que tenemos que tomar en cuenta, porque van a modificar la frecuencia de entrenamiento deseable para esa persona. Y bueno, inicialmente, de manera general, podríamos decir que 3 días por semana en días no consecutivos es lo indicado. Por ejemplo, lunes, miércoles y viernes, o martes, jueves y sábados. Eventualmente, conforme la persona pasa a un estatus de intermedio, entonces el número de sesiones pueden aumentar. Pueden llegar a ser 4, 5, o inclusive 6, o inclusive 7. Ya estamos hablando de una persona que tiene una actividad o que tiene una genética muy buena, que no tiene mucha actividad física fuera del gimnasio, y que bueno, se suman todas estas cuestiones y que le permiten poder entrenar muchos días a la semana. Punto número 4, el orden de los ejercicios. Este sería el orden adecuado de los ejercicios. Si nosotros vamos a implementar ejercicios de poder o de potencia, ya sea clean and jerk, o puro clean o puro jerk, o el snatch, que son los movimientos olímpicos, entonces estos tendrían que ir al inicio de la sesión. Los movimientos de poder o potencia tienen que ir al inicio de la sesión. Eventualmente pasaríamos a los multiarticulares. Ahora, si no se van a incluir ejercicios de poder o potencia, pues bueno, los primeros que incluiríamos en nuestra sesión serían los ejercicios multiarticulares. Por ejemplo, iniciar con sentadillas. Y eventualmente nos vamos a los de asistencia. En este caso podríamos continuar con desplantes. Y bueno, poniendo otro ejemplo, iniciaríamos con press banca. Y eventualmente seguiríamos con algún ejercicio de resistencia como flies con mancuerna, ¿no? O cristos con mancuerna. Aquí tenemos otro ejemplo. Si se va a implementar un ejercicio de poder o potencia, primero sería power clean, después sentadillas, y como último orden en la jerarquía sería desplantes y extensiones para cuádriceps. Este sería el orden correcto. Hay personas que empiezan con los ejercicios de asistencia y después se van a los multiarticulares. Y en algunos casos después se van a los de poder o potencia. Y bueno, están totalmente al revés. Hay que empezar primero aquí y eventualmente irnos hacia abajo, irnos hacia los de asistencia por último. Punto 5. Carga en los ejercicios y repeticiones. De manera muy general y lógicamente, más peso va a requerir o va a implicar menos repeticiones, y menos peso va a implicar más repeticiones. Y a veces esto suena muy lógico, pero se olvida. Por ejemplo, en más de una ocasión me ha tocado decirle a las personas que metan un peso que sea para 5 repeticiones. Entonces hacen las 5 repeticiones, pero las sacan como agua y sienten que no se cansaron. Dicen 5 repeticiones fueron muy pocas. Y sí, fueron pocas porque no le metiste el peso suficiente. ¿De acuerdo? Entonces tienes que meterle el peso suficiente, porque siguiendo la lógica, mientras más peso más cerca de tu 1RM, menos repeticiones vas a poder hacer. Y la carga se va a determinar de acuerdo al porcentaje del 1RM. Por ejemplo, en el protocolo de 5x5 se manejan ciertos porcentajes. En el protocolo de 5-3-1 se manejan ciertos porcentajes. Y tengo un video que lo pueden checar donde hablo acerca de la sistematización de este protocolo de entrenamiento. Pero si no sabemos cuál es nuestro 1RM, cuál es nuestra repetición máxima en dado ejercicio, ¿qué podemos hacer? Podemos utilizar esta fórmula. El peso por el número de repeticiones que hayan salido por 0.0333, esta es una constante, más el peso, otra vez lo que se utilizó, esto es igual a nuestro estimado 1RM en dado ejercicio. Vamos a poner un ejemplo. Si yo hice 6 repeticiones con 100 kilos en press banca, entonces la fórmula quedará así: 100 por 6, ¿sí? Las repeticiones, por la constante 0.0333, aquí me equivoqué, aquí agreguen el 0, 0.0333, ¿de acuerdo? Así como lo vemos arriba, más 100. Esto es igual a 119. Entonces, si yo saqué 6 repeticiones con 100 kilos, aproximadamente mi 1RM se va a calcular en 119 kilos. Entonces, esta es una buena forma de saber cuál es nuestro 1RM. Y también depende de nuestro objetivo, cuántas repeticiones hacer y cuánto peso agregarle.
Si es una carga pesada, lógicamente implica pocas repeticiones y esto implica un énfasis en la fuerza. Entonces aquí estaremos en un rango de 1 a 5 repeticiones. Cargas moderadas implican más repeticiones y esto hace un énfasis en la hipertrofia. Y aquí ya estaríamos hablando de 5 a 12 repeticiones aproximadamente. Y cargas ligeras, ¿sí?, menos peso en la barra, implicaría más repeticiones e implicaría un objetivo de resistencia muscular. Entonces aquí estaríamos hablando de 12 o más repeticiones. Este es a grandes rasgos el rango de repeticiones y cuál sería el estimado del peso que vamos a meter en la barra, por ejemplo. Entonces, los incrementos van a ser muy variables. Esto va a depender del tiempo de entrenamiento de la persona. Mientras más avanzados estemos, menos incrementos vamos a poder hacer. Más lento van a ser estos incrementos. Y mientras más novatos seamos, si estamos iniciando el entrenamiento, vamos a poder hacer incrementos más rápidamente. Esto es un hecho lógico, esto es un hecho fisiológico indiscutible. Y también va a depender del protocolo que estemos utilizando. Hay protocolos que aumentan linealmente las cargas y esto es para novatos. Pero también puede haber protocolos en los que se aumenten las cargas cada mes. Y esto ya es para gente más avanzada. Pero bueno, esto es a grandes rasgos cuál es la carga y cuál es el protocolo de aumento de estas cargas. Punto número 6, el volumen. El volumen, como les mencionaba al inicio del video, va a ser la cantidad total de trabajo en la sesión. Entonces, ¿cómo podemos calcular este volumen? Bueno, podemos calcularlo multiplicando el número de series por el número de repeticiones por el peso levantado. Suponiendo que yo hice 2 series de 10 repeticiones con 20 kilos, entonces multiplico series por repeticiones por kilos, 2 por 10 por 20 en este caso, y nos da 400 kilos. Y este sería el volumen, si nada más hice esto, este sería el volumen total en este ejemplo. Entonces, ¿de qué nos sirve saber esto? Bueno, pues lógicamente nos sirve para poder saber cuál fue la carga total de trabajo en cierto día y en base a esto ver qué es lo que tenemos que hacer después. Y lo que queremos es seguir aumentando el estímulo para poder seguir teniendo resultados. Y esto se puede lograr aumentando el volumen. Entonces, si yo un día tuve un volumen total de 400 kilos, lo que se esperaría es que eventualmente llegue a juntar un volumen total de más kilos, independientemente del número de series que me requiera o del número de repeticiones y de peso que me requiera. Pero esta es la forma en la que podemos calcular el volumen y cuál es su importancia. Y por último, los periodos de descanso. Por periodo de descanso me refiero al tiempo entre series, el tiempo que vamos a descansar o vamos a dedicar a recuperarnos entre series, no entre sesiones de entrenamiento, sino entre series. Y esto va a depender totalmente del objetivo y del peso o la intensidad del ejercicio. Por ejemplo, si nosotros queremos fuerza, queremos potencia, entonces los descansos van a ser más largos. Vamos a irnos hasta los rangos de 5 minutos o más de descanso, lo cual podríamos decir que es bastante, pero esto es lo que se necesitaría para poder mejorar nuestra fuerza. ¿De acuerdo? Vamos a recordar que necesitamos mucho peso, pocas repeticiones y grandes tiempos de descanso para poder mejorar o trabajar nuestra fuerza. Si lo que queremos es hipertrofia, los rangos adecuados sería de cerca de 30 segundos a 1 minuto y medio. ¿De acuerdo? 1 minuto y medio sería un poco más adecuado para poder descansar entre series si nuestro objetivo es aumentar nuestra masa muscular. Y por último, si nuestro objetivo es resistencia, y esto va principalmente para deportistas que necesiten estar haciendo cierto movimiento, cierto esfuerzo continuo, entonces los descansos van a ser bastante reducidos, van a ser de aproximadamente 30 segundos. Esto es, de una manera muy general, el tiempo adecuado en el que vamos a tener que descansar entre series. ¿De acuerdo, chicos? Espero haya sido de utilidad este video. Abajo en los comentarios pueden preguntarme alguna de las dudas que hayan surgido, que espero que hayan surgido, porque eso significa que nos estamos acercando al conocimiento. Mientras nos vamos acercando o nos estamos informando más, empiezan a salir muchas dudas y es lo que se esperaría. Entonces espero abajo sus comentarios, cualquier duda. Y bueno, les informo que el siguiente año, ya pronto,
voy a sacar 2 videocursos, un videocurso de nutrición deportiva y un videocurso de entrenamiento físico. Cada videocurso va a tener su manual, ¿sí? Va a tener su documento en texto para que ustedes puedan llevarlo a cabo, para que ustedes tengan este material. Y bueno, esto es algo en lo que estoy trabajando. Son cursos que he dado en universidades privadas, son materias que he dado y que estoy haciendo toda la logística para poder llevarlo a cabo y mostrarlo aquí en internet, subirlo aquí a estas plataformas en línea. ¿De acuerdo, chicos? Entonces espero sus comentarios aquí abajo y les estoy hablando en un video muy próximo. No sin antes recordarte que vayas y levantes esa barra.